A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a tu serie podcast La Maleta de María. Cordial saludo para todos y bienvenidos a La Maleta de María. En este episodio tenemos como invitada a Karen Londoño Muriel, egresada del programa de comunicación social del Campus Medellín, periodista con experiencia en diferentes medios nacionales y escritora quien lanzó su primera novela en el mes de julio llamada Indeleble. Hoy hablaremos del ejercicio de la escritura no solo como información, sino desde la capacidad narrativa y su camino a través de la novela. Bienvenida Karen a La Maleta de María y cuéntanos qué llevas en tu maleta. Hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado a ser parte de este espacio. Muchas gracias por contar conmigo y por pensar en mí y en este momento de la vida que estoy pasando y que es tan interesante para mí y espero que para muchas personas que amen la literatura. Bueno, yo soy Karen Londoño. Soy comunicadora social y pues toda la carrera, ya más de 10 años, la he trabajado casi siempre dentro del periodismo como una pasión que siempre me movió desde pequeña. Contar historias, narrar eventos, estar atenta al entorno y tener esa conexión con las personas y con los demás siempre fue muy importante y muy llamativo para mí. Entonces decidí que mi corriente desde muy joven iba a ser el periodismo. Actualmente ya no estoy en el periodismo como tal, ya estoy trabajando como un apoyo de comunicaciones para la Escuela Tecnológica de Artes de Burarango en el municipio de Envigado, pero eso de narrar historias y de contar historias sigue siendo parte de mi esencia. Por eso lo que más cargo yo en mi maleta sin duda son letras. Mi maleta está llena de letras, de imaginación, de historias, porque además, independiente de que mi trabajo en su gran mayoría haya sido en el periodismo, narrando los hechos del día a día, narrando noticias, siempre procuré y siempre he procurado que todo lo que narro tenga ese toque literario dentro del contenido y dentro del producto final. Entonces casi siempre que estuve trabajando en medios, todo lo escribí, lo manejé muy literario, muy tipo crónica, muy reportajes mucho más profundos. Afortunadamente los medios por los que he pasado me han permitido hacerlo. Tuve pues un tiempo trabajando en un periódico, en la casa editorial El Tiempo. Hice mi práctica allá, luego seguí trabajando allá como periodista deportiva, narrando las historias de todos los deportistas paisas que incluso pues hoy veo, pensando en la época de olímpicos que estamos viviendo, algunos de los que tuve la oportunidad de conocer y de acercarme a su historia y de contarla, están allá. Eso me hace muy feliz. Después tuve un tiempo ya trabajando con temas más de ciudad en el periódico Q en Medellín, y de ahí vinieron otros medios como Caracol Radio, el periódico El Mundo, Hora 13 Noticias, algunos portales de noticias en internet, pero siempre intentando eso, intentando
convertir esa realidad, esos hechos, esas historias de personas y de sucesos en algo que la gente no solo quisiera conocer, sino que quisiera leer, que leyendo se conectaran con cada uno de esos personajes reales o de esos hechos reales, pudieran sentirse identificados, pudieran sentir ya fuera admiración, tristeza, alegría, todo pues dependiendo de cada hecho en particular o de cada personaje en particular. Y creo que eso marcó mucho mi estilo como periodista, que en algún momento puede que retome esa senda de mi carrera profesional, aunque pues tampoco estoy en un momento en el que lo quiera hacer o lo esté considerando. Más bien me estoy inclinando más por dedicarme un poco más a esa pasión mía por escribir, pero ya no esas historias reales, esas noticias, sino escribir relatos, historias y novelas, que también ha sido una pasión pues con la que crecí desde muy pequeña y que ahora pues tengo la oportunidad muy grande de empezarla a explotar con mi primera novela publicada. Creo que eso fue un impulso muy grande para volver a ese sueño y a esa maleta que había dejado guardada en el armario por muchos años mientras me dediqué al periodismo, de volverla a sacar, volverla a abrir, volver a mirar todas esas historias y locuras que se me ocurrían en algún momento que había empezado a escribir y que algunas las terminé, otras no. Entonces ahora mi maleta, además de cargar todos esos logros del pasado, también carga toda esa ilusión de retomar una pasión que me ha movido y que está cargada de mucha imaginación, particularmente de mucho amor. Nunca pensé que iba a ser una escritora de historias románticas, porque en un inicio escribía cosas muy, muy lúgubres, pero sí ahora llevo a mi cuestas una maleta llena de sentimientos, de letras y de imaginación que espero compartir con mucha gente. Karen, a través de tu vida te hemos leído y hemos sido testigos de cómo tú plasmas en el papel las historias cotidianas a través de tu ejercicio profesional como periodista de radio, prensa y otros medios. Allí rescatas aquellos momentos que dejan huella en tu alma y en la de los lectores, pero además tienes un interés especial, profundo por la música que te ha llevado por diversos caminos. Y en este sentido quiero acercarme más como a esa experiencia de la escritura y de la música. Cuéntanos sobre el tema central de tu obra. Bueno, María, Indeleble, así se llama esta primera novela que publico. Es la segunda que escribí. La primera no me animé a buscar alguna opción para publicación. La escribí hace ya algunos años. En realidad la escribí hace más de 6 años, más o menos, 6, 7 años. Fue una historia muy bonita, una historia que nació de, como muchas inspiraciones mías, de la música. No soy músico, no sé tocar instrumentos, pero me encanta escuchar música y muchas veces me siento y empiezo a escuchar canciones y a imaginarme historias que puedan caber dentro de esa letra de la canción, y así nació Indeleble, una historia de 2 personajes que se conocen muy jóvenes y viven un amor
adolescente, idílico, muy lindo, muy tierno, pero que por cosas de la vida se tienen que separar y el tiempo vuelve a reunirlos. Entonces se encuentran en medio de una lucha de sus sentimientos, de su razón y del pasado, del presente, de un futuro que es incierto. Esta novela la publicó el Fondo Editorial de la Universidad de Envigado, después de haber pasado pues un proceso muy grande de revisión dentro de una convocatoria para publicar diferentes tipos de texto. Y bueno, en literatura quedé elegida y desde el mes de marzo de 2021 está a la venta en su versión digital en diferentes portales, en App Stores, en Amazon, y esperamos pues que muy pronto, posiblemente para el mes de agosto, ya salga la versión física para que muchas personas pues lo puedan tener en su casa y leerlo. Los que somos amantes de pasar la hoja, de ver las letras, no en una pantalla, pues van a poder tener esa oportunidad también de leer esta historia. La historia fue muy importante para mí porque además, mientras la escribía, me han preguntado muchas veces si la planeaba, y en realidad no tuve un plan básico con ella. Simplemente sabía cómo quería que terminara, sabía cómo quería que empezara, cuál era el nudo central de toda la historia, y dejé que los personajes me llevaran. Creé unos personajes y dejé que ellos fueran los que actuaran y guiaran la historia, y nació Indeleble, que definitivamente pues para quienes les gustan las historias de amor, esas historias que te dicen que existe ese amor bonito, ese amor puro, ese sentimiento fuerte por una persona y por el que puedes moverte, sientes que estás completo, que te llena, y evoca todo eso y se vuelve una historia además de romántica y rosa, porque sí es una novela muy rosa, también una novela que te permite soñar y creer en que existe un amor así. Quiero compartirles un poco la presentación pues de Indeleble. Da cuenta de los sentimientos de su protagonista. El protagonista es un joven llamado Daniel Martins y narra un poco el momento actual de su vida. Él dice: alejarme de ella parecía ser la mejor opción para ambos. Bueno, por lo menos para mí. Está bien que lleváramos una relación a escondidas por años, pero ¿por eso debía dejarme así? Según mi hermana, en su decisión hubo un buen motivo, aunque no me molesté en descubrirlo. Tomé mi maleta, mi ropa y me marché. Aún así, ni la distancia pudo borrarla de mi piel. Hoy me di cuenta de la verdad y estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para volver a tenerla en mis brazos, de donde nunca debió partir. Esta es una novela juvenil que narra la historia de dos amantes que, tras separarse durante 6 años, se encuentran una vez más, pero hay tantas heridas y tantos asuntos pendientes que solo con el paso del tiempo van a poder descubrir si realmente pueden volver a estar juntos. Es una historia muy sentimental y que está escrita en un estilo extraño, que también fue un gran reto mientras lo escribía, y que para el lector va a representar una experiencia diferente. Es una historia que se lleva a cabo en 2 lugares del mundo diferentes de forma paralela y que constantemente está viajando al pasado, volviendo al presente
contando todo el trasfondo del amor que sienten estos dos personajes y de esos sentimientos que durante 6 años han permanecido ahí. Quiero leerles un fragmento del segundo capítulo para que conozcan un poquito de quiénes son estos personajes. Pues Daniel Martins y Sarah Evans son los protagonistas, y para que se acerquen un poco a la obra, se antojen, quieran de pronto conectarse un poquito con ese lado sentimental. Entonces, este fragmento, otra cosa que debo aclarar es que además de estar contada en 2 espacios diferentes, en 2 tiempos diferentes, también está contada por diferentes narradores. En este caso, pues les voy a leer un fragmento de una parte que narra Daniel, el protagonista, sobre su pasado con Sara. ¿Quieres ayudarme a ensayar? ¿Qué? ¿Ensayar? Sara volvió a cambiar su estado de ánimo y de tema bruscamente. Creo que para seguirla iba a tener que estar muy atenta. Sí, es que estoy enfadada con Mark y él es mi pareja normalmente, dijo como si fuera lo más lógico del mundo. Eran novios seguramente y yo empezaba a entristecerme sin saber por qué. ¿Qué practicas? Me puse de pie y esperé una respuesta. Teatro y danza, me gustan las artes. Tal vez sea por eso por lo que lo demás no se me da bien, respondió sonrojándose y señalando los espejos que nos reflejaban por todo el lugar, añadió, estamos en un salón de baile. Parecía que se hubiera percatado de mi ignorancia al respecto. No sé bailar, lo siento, dije intentando salir del problema en que me estaba metiendo. Yo puedo enseñarte, no es difícil seguir un baile de salón. Me agarró de la mano y me llevó hasta una mesa donde había una grabadora algo anticuada. Le dio play y una suave música empezó a sonar. Un hermoso vals inundó el salón y Sara se paró delante de mí. Por fin podía detallarla bien. Su contextura delgada se podía notar aún con el uniforme. No tenía unos senos grandes, pero su tamaño era perfecto para su cuerpo. Sus labios ligeramente abultados y de un color rosa coral se curvaron en una leve sonrisa mientras movía hacia atrás la trenza que había ubicado sobre su hombro cuando se levantó del suelo. Puso una de sus manos en mi hombro. Sé que le quedaba un poco difícil porque le llevaba casi una cabeza de estatura. Tomó una de mis manos con la otra y las entrelazó dejándolas alzadas a un lado. Tómame de la cintura, dijo alzando el rostro para mirarme. Estaba sonriendo y los vestigios de sus lágrimas desaparecieron. Ahora me miraba ilusionada, así que puse mi mano en su cintura, guiada hacia la espalda. Pude notar que tenía la cintura y caderas bien marcadas al sentir la curva entre ellas con mi mano. Sí, así, me alentó e irguió su postura que ahora parecía mucho más elegante y refinada. Ahora déjate llevar por la música. Le hice caso, cerré mis ojos y dejé que la suave melodía guiara mis pasos y, como si flotáramos, empecé a dar vueltas por el salón con Sara entre mis brazos. Obviamente no era la primera vez que bailaba un vals, pero sí la primera vez que me sentía en el cielo. Giramos por unos cuantos minutos, abrí mis ojos y la vi con los ojos cerrados disfrutando del momento. Hermosa. Ese fue el momento en que me dejé envolver por ese sentimiento que todos buscan y anhelan. Fue amor a primera vista. Me enamoré de esa pequeña tonta con la que estaba bailando. Karen, cuéntanos entonces, a partir de todas estas experiencias que has vivido, ¿qué te llevó a la escritura y específicamente acercarte a ese mundo de la literatura? María, pues a la escritura me llevó, creo que la de Emi. Es muy curioso. Desde los 12 años más o menos empecé a escribir cuentos e historias. Y cuando escribí el primero se lo mostré a mi mamá. Recuerdo mucho que estaba, si mal no recuerdo, en quinto o en sexto. Y mi mamá me preguntó que si yo había estado esculcando su cajón personal y le dije que no, pues nunca me interesó. Entonces obviamente nunca lo había esculcado y sacó una carpeta
llena de hojas, me la entregó y me puse a leer. Y eran los cuentos de mi mamá. Ese día me enteré que mi mamá también escribía y que incluso ese primer cuento que yo escribí era muy parecido a uno de sus cuentos. Entonces ahí me di cuenta que eso de la escritura lo tengo de alguna forma grabado en mi ADN desde pequeña, y desde ese momento mi mamá me incitó a seguir escribiendo. No estaba muy pendiente de qué escribía o qué hacía. Tampoco yo era la persona que más me gustara estar mostrando lo que hacía, pero para fechas especiales, para espacios especiales, siempre me pedía que escribiera algo para mis abuelos, que escribiera algo para mis tías, y terminé convirtiéndome, al igual que ella, en ese referente de la familia que siempre llamaban cuando tenían que escribir algo. De ahí en adelante seguí escribiendo cuentos e historias. Como dije en un principio, pues siempre fueron muy lúgubres, fueron cuentos muy, muy negros, muy relacionados con la muerte, que ahora leo los pocos que me quedaron porque perdí muchos, que los escribía en cuadernos. Ahora los veo y digo que es muy graciosa esa forma de escribir cuando había empezado, y compararla con la forma en la que escribo ahora. Tuve algunas publicaciones en los periódicos y revistas escolares con esos cuentos y esos relatos cortos. Mi mamá me empezó a impulsar a participar en concursos de escritura, de literatura para niños. Ella participaba en concursos para adultos, nunca llegó a ganar, ni se le dio la oportunidad que tengo yo ahora de publicar un libro. Entonces digamos que este sueño y este logro se convierte no solo en el mío, sino también en el logro de mi mamá. Y de ahí en adelante seguí. Simplemente era feliz. Estaba en el colegio y cuando teníamos que hacer trabajos en los que teníamos que crear y escribir, amaba la materia de español porque podía escribir mis cuentos, mis historias, y siempre terminaba de alguna forma desfogando toda esa imaginación. Quise incluso en algún momento, antes de estudiar comunicación, estudiar producción de televisión para convertirme en guionista de cine y televisión. Quería escribir historias, quería crear historias y dedicarme solo a eso. Y de hecho se convirtió también en un sueño de vida. Si bien el periodismo me apasiona y soy comunicadora y mi trabajo es ser comunicadora, en el fondo mi sueño es ese: escribir y dedicarme a seguir dándole vida a personajes, a seguir dándole vida a historias bonitas, a seguir contagiando a las personas que me leen con sentimientos y con eventos y con sensaciones, que cada vez que cojan un texto que esté firmado por mí, puedan sentir todo eso que plasmo y que sienten los personajes y se puedan conectar con ellos. Sin duda la escritura, la literatura se convirtió en el eje de mi vida, y ahora me siento muy feliz de poder dedicarme a ello con mucho más tiempo, y en un camino pues que ya empiezo a recorrer de forma más profesional. Dentro de todo ese amor por la literatura y por la escritura, pues también tengo que destacar y agradecer a mi mamá que desde pequeña me leía los libros que ella se leía. Siempre ha sido una muy buena lectora
siempre tiene un libro en la mano y pues, yo la veía leer y yo me sentaba al lado de ella y le decía, léame. Y ella en voz alta leía su libro y yo me sentaba simplemente a escucharla. Y eso generó también en mí un cariño especial por la lectura. También soy una ardua lectora. Me gusta mucho la literatura clásica. Soy muy de clásicos, pero leo de todo. Definitivamente no tengo un género o una corriente literaria favorita, porque me gusta explorar diferentes mundos y diferentes estilos, pero sí tengo como esa inclinación más fuerte hacia la literatura clásica y hacia las novelas de aventuras. En realidad son algo que me llaman mucho la atención, que quiero mucho y que no me faltan. Siempre intento crecer más mi biblioteca y también intento contagiar a otros con ese amor por la literatura que me inculcaron desde niña y que ahora grande también mantengo y del que ahora soy parte, pues como no solo como lectora sino también como escritora. Entonces la literatura sin duda es mi vida en este momento. Karen, ha sido un placer tenerte en el podcast. Para finalizar, cuéntanos cuáles son esos lugares mágicos donde te gusta ir, disfrutar de los libros, de la lectura y de otros eventos culturales. Bueno, ya para terminar, pues les recomiendo muchísimo buscar esos espacios para conectarse con los mundos que abren los libros. Yo, por ejemplo, soy un amante de las bibliotecas. La Biblioteca Pública de Jorarango en Envigado es un sitio maravilloso para mí. Lo quiero muchísimo. Y bueno, por estos días del 29 de julio al 31 de julio están en medio del Festival de Lectores y Escritores del municipio de Envigado. Están con una programación pues muy amplia, entre la que hay pues conversatorios, lecturas y presentación de nuevas producciones. De hecho, el viernes 30 de julio tengo la presentación de Indeleble con la moderación de un gran maestro, amigo y un gran ser. Se llama Mauricio Quintero y que es un conocedor también, un gran conocedor de la literatura antioqueña, de la literatura colombiana y que con el que voy a estar compartiendo y contando pues mucho más de lo que ya les he adelantado por acá un poquito de Indeleble, así que están cordialmente invitados. Y una vez más, María, te agradezco esta invitación, agradezco que me hayas regalado este espacio, que estén a través de estos espacios impulsando la cultura, impulsando a todas estas personas y a todas estas cosas que se están realizando en la ciudad, en el territorio y que a veces pasan desapercibidas, que deberían mostrarse un poco más y que generan tantas cosas bonitas para muchas comunidades. Entonces, una vez más, agradezco muchísimo haberme invitado a la maleta de María y los invito a que en su maleta, en cada uno en su maleta, les abra un espacio primero a un libro que les llame la atención y que puedan leer y releer en cualquier momento de su vida. Y segundo, que le abran un espacio muy grande a la imaginación y a esa capacidad que tenemos los seres humanos de crear cosas bonitas y cosas grandiosas a partir de la imaginación. Un saludo muy grande a todos y pues hasta la próxima.
Muchas gracias a nuestra querida Karen Londoño, periodista y egresada de comunicación social destacada en el campo de la escritura. Y los invito a un nuevo episodio de La Maleta de María. Les habló María Cecilia Castañeda y me encuentran como maria.castanedageo@campusucc.edu.co. Un abrazo. Gracias por tu conexión a La Maleta de María. Síguenos en @OndaDigitalU en Instagram, Facebook y Twitter. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.